Continuamos con los capítulos 12, 13 y 14. Capítulo número 12, el aguijón de la carne. Veamos la promesa de sanidad para reivindicar. Dice Isaías 19, 22. Isaías 19, 22. Se convertirán a Jehová, quien atenderá sus súplicas y los sanará. Quiere decir que la gente tiene que entrar a Cristo. Sí, el deseo de Dios es sanar, pero la sanidad más hermosa es primero la espiritual. Primero le compartimos de la palabra, que reciba a Cristo Jesús como sanador. Y luego, después de eso, continuamos diciéndole que crea en su sanidad. El aguijón en la carne del apóstol Pablo. Vamos a ver lo que la Biblia enseña. En la página 100 tenemos: los judíos determinaron matar a Pablo poco después de su conversión. Pablo se unió a los creyentes. Él sufrió oposición por Satanás. Él sufrió oposición por los judíos en una chusma. Él fue expulsado a Antioquía en Pisidia. Él fue asaltado y expelido de Iconio. Él huyó de Listra y de Derbe, donde él fue apedreado y dejado como muerto. Él estaba disputando continuamente con los hermanos falsos. Él fue rendido y encarcelado en Filipos. Él fue agredido y expelido a Tesalónica. Él fue agredido y expelido de Berea. Él fue agredido en Corinto. Él fue agredido en Éfeso. Hubo un complot contra su vida por los judíos. Él fue agarrado por los judíos y agredido, probado en la corte 5 veces y sufrió otras penalidades. Él tuvo naufragios, pero el aguijón de la carne, muchas veces nosotros recibimos al Señor como Salvador y pensamos que todo va a ser color de rosa. ¿Por qué debemos de discipular a toda la gente que viene a Cristo? Porque se dan por vencidos y se alejan de Dios cuando vienen los problemas y las dificultades. Y ciertamente Dios no dijo que si tú le recibes ya no ibas a tener problemas. Por el contrario, el enemigo va a tratar de traerte problemas y dificultades para que tú te desanimes en tu caminar con Dios y digas: no, mejor yo ya no quiero de esto. Y Dios quiere que tú, al contrario, construyas tu fe y seas discipulado en la palabra, vayas a la jornada, vayas a un encuentro retiro, vayas a las escuelas y nunca dejes la formación, nunca dejes de estudiar, nunca dejes de formarte, porque Dios va a usar tu vida para traer conocimiento a otros que no lo tienen. La conclusión con respecto al aguijón de Pablo es que aunque nosotros no podemos saber con toda seguridad exactamente lo que el aguijón era, si usted fue enseñado que era una enfermedad, tenga en la mente lo siguiente: el aguijón de Pablo produjo lo que era y de quién era y por qué fue permitido: para prevenir el pecado, para cumplir la profecía, para proporcionar fuerzas, para lo que él hizo y cómo fue manifestado el Señor en su vida. Quiere decir, Pablo sufrió porque él era un asesino de cristianos, pero en su corazón él pensaba que estaba haciendo lo bueno. Y él recibe a Jesús, se le aparece en una visión y este hombre queda ciego. Y él dijo: pues si este es Cristo, perdóname si yo te estaba persiguiendo, porque Cristo le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y desde ahí empieza una vida nueva en el apóstol Pablo. Él empieza a ser discipulado por cristianos. Él empieza a entender que su llamado es seguir a Jesucristo. Entonces hay personas que conocemos que a lo mejor son malísimas y que traten de hacer daño, pero quizás son ignorantes de lo que están haciendo en contra de la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que ser firmes y nosotros tenemos que servir a Dios en las buenas, en las malas. Yo no sé cuál sea tu aguijón de la carne, pero tenemos que resistir al enemigo y tenemos que caminar con Cristo.
En 12 Corintios 12:9 dice, me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, y por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que habite en mí el poder de Cristo. Así es que no te desanimes. Si tienes un aguijón en tu carne, alguna situación que te presenta oposición, confía en el Señor. La palabra de Dios dice, confía en el Señor y Él hará y concederá las peticiones de tu corazón. Y venga lo que venga, pase lo que pase, no te sueltes de la mano de Jesucristo. Enseña a la gente a depender en Dios. Sí, la gente no debe de ser enseñada a depender a una persona. Todos somos usados para los propósitos de Dios, pero nosotros debemos de aprender a depender de nuestro Dios Todopoderoso. Vamos a continuar en el capítulo número 13. Las preguntas sin respuestas se llama. Capítulo 13. Vamos a leer las promesas de sanidad para reivindicar. Y está en Deuteronomio 29:29. Deuteronomio 29:29 dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, y para siempre a fin de que cumplamos todas las palabras de esta ley. Deuteronomio 29:29. Vamos a empezar entendiendo y respondiendo a las variables. Va a haber ocasiones en que diga, yo pueda decir, pues yo no sé cómo contestarte esa pregunta, pero lo voy a investigar, voy a orar, lo voy a pedir a Dios, voy a ver en la palabra. Y siempre Dios es el que nos va a dar la respuesta a lo que no sabemos a través de su Espíritu Santo. Bienvenido eres, Espíritu Santo, tú estás aquí y tú nos guías a toda verdad y a toda justicia. Veamos en la palabra que muchas veces hay falta de enseñanza. Hay gente que está yendo, a veces tenemos que checarle en los ministerios, si estás yendo a la cárcel, a los hospitales, a los asilos de ancianos, que toda la gente que va según a orar deba de estar en las escuelas y deba someterse a autoridad, porque hay gente que, pues ya me gané a una persona, pero tiene un espíritu malo y le va a transmitir ese espíritu a otra persona. Entonces, Oseas 4:6, cuando no tenemos una respuesta es porque nos falta sabiduría. Oseas 4:6 dice, mi pueblo es destruido porque carece de conocimiento. Y la palabra de Dios dice que nosotros debemos de leer y escuchar la palabra, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. En Mateo 22:29 dice, entonces respondió Jesús y le dijo, erráis porque no conocéis las Escrituras ni tampoco el poder de Dios. Y a otra cosa que puede afectar en las sanidades es la incredulidad. Estamos viendo, a veces cuando no hay respuesta es porque a veces nosotros no vamos bien preparados. Por eso debemos de estar preparados en los servicios, en ayuno, en oración, tener los equipos de intercesión, tener los equipos de guerra espiritual, porque ese es un apoyo en contra del enemigo. Y la falta de fe es otra cosa. Si yo digo, oro por una persona y digo, ya sabía que no iba a suceder nada, entonces ¿para qué oré? Estoy cometiendo un error muy grande. Debo de orar preparado, en fe, sabiendo que Dios va a hacer algo. Mi trabajo es orar por la gente y el trabajo de Dios es sanarlos. También hay falta de poder. Yo les recomiendo tanto a la gente que hablen en otras lenguas. O sea, el leer la palabra te da poder, porque sabes cómo accionar. Y el creer la palabra te da fe. Y el pedir los dones de Dios es maravilloso. Y el hablar en otras lenguas. Yo hablo en lenguas cuando no sé cómo orar por una persona. Y una de mis amigas estaba inconsolable. Y yo no sabía, yo sé que cuando alguien pierde un ser querido, solo el Espíritu Santo los puede consolar. Y Dios me dijo, habla en lenguas. Y hablé en lenguas por horas, en lenguas. Y yo vi como Dios era el que traía el consuelo. El pecado personal no confesado. ¿Cómo yo puedo orar por una persona si yo estoy mal? Tengo que rendirme a Cristo. Es válido que no tomes la Santa Cena si tú no estás bien con Dios, o si
De repente, ¿cómo voy a predicar allá si me peleé con mi esposo? Antes de que yo llegue al púlpito o al lugar de ministerio que tengo que arreglar las cosas con la gente que me rodea, pedirle perdón a Dios. El pecado personal no confesado, Santiago 5:16. Por tanto, confesaos unos a otros vuestros pecados, orad unos por otros de manera que seáis sanados. La ferviente oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Nadie somos perfectos, nadie, y todos vamos a ser tentados. Y por eso tengo que tener una persona a quien darle cuentas. Y por eso tengo que tener personas en equipo que oren por mí. Y una persona que sea verdaderamente de confianza, donde yo pueda decir, perdón, cometí una indiscreción, caí en esto, en lo otro, y alguien que esté orando por ti para que te levantes en el nombre de Jesús. Pero mientras tú estás en pecado, tú no puedes orar por la gente, porque no calificamos, si no le hemos confesado a Dios nuestros pecados. Rechazo para ser hecho sano. Jesús preguntó al hombre cojo en el pozo de Betesda, vamos a verlo en Juan 5:6. Cuando Jesús lo vio tendido y supo que ya había pasado tanto tiempo así, le preguntó, ¿quieres ser sano? Esto quiere decir que Jesús vio en él alguna situación donde él no se sentía digno. Sí, muchas veces la misma persona por la cual oramos tiene que poner su vida en orden para que esa persona pueda recibir la sanidad. La falta de decisión y deseo. ¿Quieres ser sano? Juan 5:6. Y él dijo, sí, quiero ser sano, y fue sano. Entonces, primero Dios va a hablar en nuestra vida para que nosotros podamos poner en orden lo que está mal en nuestra vida. Problemas con nuestra petición. A veces no pedimos y no recibimos. Y la Biblia dice en Santiago 4:2, no tenéis porque no pedís. Sí, tenemos que ser específicos con lo que pedimos a Dios, sabiendo que el que pide recibe, el que busca halla y el que llama se le abre. No pedir, a veces no recibimos sanidad porque no, Señor, sáname, ¿pero de qué? Tengo que decir, sáname, Señor, en el nombre de Jesús, sana mi aparato digestivo, sana por favor mi hígado, sana mi riñón. Eso es ser específico. Cuando tú ores por sanidad, cerciórate que oramos específico. Si la persona no te dice por qué vas a orar, entonces, pues sí, Dios tiene misericordia, pero es necesario decirle a Dios, esta persona necesita sanidad en la mente. En el nombre de Jesús declaro que su cerebro empieza a funcionar como Dios quiso que funcionara, en el nombre de Jesús, por el poder de Dios, en el nombre de Jesús. Y luego pedir por el motivo errado. Ay, yo quiero que Dios sane mis piernas para que me vaya yo a los bares a bailar el tubo. No, pues claro que no. ¿Cómo Dios te va a dar una sanidad para que vayas a hacer algo malo? El motivo de tu sanidad, por eso yo a la gente le digo, si Dios te sana, ¿tú harías esto? ¿Harías aquello? ¿Por qué quieres que Dios te sane? Hay personas que me dicen, bueno, necesito sanidad de la vista. ¿Tú empezarías a estudiar la palabra? ¿Le darías gloria a Dios con tu vista? Sí. Dice Santiago 4:3, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastarlo en vuestros placeres. Tengo que ser específico y lo que yo le pida a Dios le tiene que dar gloria a Dios. Tiene que ser para la gloria de Dios. Su oración se impide. Hay varios específicos por lo cual la oración no llega. Por si hay pecado, si hay ídolos en el corazón, si hay un espíritu de rencor, si hay egoísmo y motivos malos, si hay hambre de poder, oraciones manipuladoras, tratamiento malo del cónyuge, autojusticia, incredulidad, no permanecer en Cristo y en su palabra. O sea, toda la gente quiere ser sanada. ¿Por qué Dios no me sana? Porque no le preguntas, Señor, ¿qué hay en mi vida que está oponiéndose a que tú me sanes? Y uno tiene que ser liberado para recibir esa sanidad. También es la falta de perseverancia. Hoy le pido, mañana no. Tengo que ser fiel, perseverante, decir, yo no voy a dejar de orar hasta que reciba mi milagro en el nombre de Jesús. Otra situación es la desobediencia en el proceso de sanidad. O sea, a Dios, a veces hay sanidades de diferentes tipos.
sanidades, operaciones de milagros, donde, wow, veo una situación tremenda que Dios hace sin el esfuerzo humano. Pero puedo ver una sanidad que sucede y luego la persona se aleja de Dios. Viene algo peor sobre esa persona. Otra situación que se opone a la sanidad, discernir inadecuadamente el cuerpo de Cristo. Quiere decir que cuando tomamos la Santa Cena y estamos en pecado, puede traer eso, puede traer un problema en nuestra vida. El significado de la sangre y la carne. O sea, no discernimos cuando no entendemos el significado del fruto de la vid y del pan simboliza su sangre y su carne. Tengo que ponerme a cuentas con Dios antes de tomar la Santa Cena y pedirle perdón para que yo pueda ser sanado. La división en el cuerpo. Cuando hay división, o sea, no hay milagros. Comer indignamente la cena del Señor. Quiere decir, no está preparado para hacerlo. El espíritu malo no se expulsa. Algunos no reciben la sanidad porque su enfermedad es obra de un espíritu malo que debe lanzarse fuera. En ese caso se necesita guerra espiritual, hacer una cita para que esa persona pueda ser libre. La violación de las leyes naturales. Si el doctor me dice no comas chicharrón y yo estoy duro con el chicharrón, pues quiere decir que no me interesa mi salud. Tengo que vencer el comer lo que me hace daño. El tiempo fijado para morir. Hay personas que el Señor dice, hasta aquí llegó esta persona. Yo recuerdo que una persona falleció aquí en la congregación, era un líder. Y yo estaba afuera y yo lloraba porque pues siempre uno ama a todos sus hijos y uno se duele porque pues ya no está esa persona. Pero yo le pregunté a Dios, ¿por qué falleció esta persona? Y Él me dijo, porque ya era su tiempo. Esto ya estaba predestinado de esa manera. Y yo le dije, pues te doy gracias. Ahora pido consuelo para su familia. Y un último recuerdo. Nosotros abrimos esta lección con varias preguntas. Vamos a ver, ¿por qué más personas no se sanan? ¿Por qué algunos se sanan mientras otros no son sanadas? Y vamos a contestar estas preguntas de acuerdo a lo que estudiamos. Y vamos a hacer la prueba personal y es así como terminamos el capítulo 13 y vamos al capítulo 14. Ministrando la sanidad. Sí, hay muchas maneras de ministrar la sanidad y nos basamos en lo que aprendemos en la palabra de Dios. Vamos a ver la promesa de sanidad. Está en Mateo capítulo 10, versículos 7 y 8. Y dice la palabra, cuando vayáis predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanar enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, echad fuera demonios, de gracia habéis recibido y dar de gracia. Así es que una persona se tiene que preparar para ministrar la sanidad. Y una de las cosas es que tú estés bien con Dios. Diariamente tenemos que orar. Y diariamente vamos al Señor y le pedimos perdón por todos nuestros pecados y perdonamos a los que nos han fallado. Nosotros mismos nos preparamos para el ministerio de la sanidad, porque es la voluntad de Dios que la gente sea sanada. Pero para que yo le ministre a otros tengo que orar, tengo que pedir revelación de parte de Dios, tengo que ir preparado con las promesas de Dios para sanar y tengo que comprometerme a continuar orando por las personas que estoy orando por sanidad. El tiempo de ministerio. Vamos a ver aquí algunos pasos esenciales. Primero, cree un ambiente de fe. Y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y yo tengo que decirle a esa persona lo que Dios dice acerca de la sanidad. Ore por discernimiento. Quiere decir, Señor, ¿qué es lo que está impidiendo que esta persona reciba sanidad? Dame discernimiento, dame sabiduría para que cuando yo ore sepa específicamente qué decir o qué hacer al respecto.
una palabra de conocimiento. Dijimos la palabra de conocimiento o es la palabra de ciencia o conocimiento. Es un hecho que Dios te va a mostrar algo de la vida del pasado de esa persona. Y tú le dices, Señor, muéstrame lo que ha pasado en su vida. De esta manera, si yo le digo a esta persona algo que pasó en su vida pasada, va a generar fe en la persona, va a creer que verdaderamente Dios me está hablando. Y un verso de la Escritura, siempre me preparo y por eso memorizamos los versículos para que cuando los necesitemos se los podamos declarar a la persona por la cual estamos orando. Una visión son cuadros del ojo de la mente relativos a quienes usted está ministrando. De repente, mi esposo una vez estaba orando por una persona, el doctor Denzel Hood, y de repente él ve todo el aparato digestivo de la persona y vio cómo estaba una parte estaba bloqueada y él le dice a la persona, tú tienes en tu intestino grueso una área bloqueada, hay un bloque, pero Dios dice que Él te va a sanar. Esa persona dijo, ¿cómo sabía? Acabo de ir al médico, efectivamente, el doctor me dijo que tenía un bloqueo. Y cuando mi esposo le dijo eso, esa mujer fue sanada, porque ella creyó en el nombre de Jesús. La palabra de fe, yo hablo hablo en fe, lo que dice la palabra de Dios, y le hablo fe a la persona. Una visión especial, quiere decir, le hablo de lo que especialmente a esa persona, que la voluntad de Dios es que ella sea sanada para que le sirva. Yo recuerdo cuando el pastor Héctor Amador estaba muriendo en un hospital con 800 de glucosa y los médicos lo iban a dializar y gracias a Dios la doctora Ana Luisa fue y se metió y les dijo no le dialicen todavía, pero recuerdo que estábamos orando todos los pastores afuera en emergencias allá afuera por el pastor Héctor y ya habían llamado a la pastora Sarita y le dijeron traiga a sus hijos para que se despidan de su esposo porque él ya no va a vivir, estaba clínicamente muerto, ya no había nada que hacer. Ahí los doctores dijeron ya no tenemos que hacer y cuando la pastora Sarita se acerca a mí yo le digo si Dios sana a tu esposo te irías a México a ministrar la palabra y ella me dice sí, si Dios lo sana yo me voy a México. Ella no quería ir a la Ciudad de México, pero Dios la había llamado a la Ciudad de México y cuando ella dijo que sí, nosotros oramos y Dios trajo sanidad sobre el pastor Héctor, o sea, le alargó la vida cuando estaba muriendo ahí en el hospital y al día siguiente todo estaba normal y los doctores decían no, queremos que se quede otros 2 días porque esto no es normal lo que ha pasado en él, pero no es normal porque nosotros caminamos en fe, no por lo que vemos, oímos, caminamos por lo que dice la palabra de Dios. Así es que un acto especial de fe, Dios te va a llevar a que digas algo en fe, a ver, a la persona, si Dios te sana, le sirve, si Dios te sana, le testifica, si Dios te sana, nos sane o no nos sane, le tenemos que servir, pero siempre hay que retar a la gente. ¿Quieres que Dios te sane? ¿Estás dispuesto a darle tu vida al Señor? ¿Estás dispuesto a servirle por el resto de su vida? Dirija una entrevista. Esto es optativo. Yo siempre le digo a la gente, antes de orar, pregunta qué es por lo que vas a orar. ¿Cómo se llama la persona? ¿Cuál es su necesidad? Y declaramos que Dios tiene el poder para suplir esa necesidad. Determine el problema, porque Señor, ayúdalo y sánalo y no sabemos ni siquiera qué tiene. Tenemos que ser específicos en la oración. Señor, hoy vamos en contra de ese espíritu de cáncer y lo atamos en el nombre de Jesús, lo amordazamos, lo dejamos sin que se desarrolle ya más. Y Señor, es atado y echado fuera. No tiene derecho en este cuerpo. Este cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Cáncer, te vas. En el nombre de Jesús, te deshaces por el poder de Dios, querido Espíritu Santo. Y ya tú echas fuera el cáncer, lo mandas a los lugares secos en el desierto, le cierran la puerta y después pides, Espíritu Santo, restaura ese cuerpo
que sea sanado. Así es que nosotros necesitamos determinar qué es el problema, por qué es que estamos orando, lo tengo que saber muy, muy claramente y ver en la esfera espiritual que Dios te va a mostrar algo acerca de esa persona, ver en la esfera física. Yo oré por una persona con muchos granos de crecimientos horribles y la ungí con el Señor me dijo, úngele con aceite. 6 meses después regreso a la área donde mi esposo y yo ministramos en el estado de Hidalgo, y para admiración nuestra, la mamá llega y me dice, no se acuerda de nosotros, mire mi hija, yo no la reconocía, su piel era como de un bebé, y fue el Espíritu Santo, que fue una sanidad paulatina que Él hizo. Así es que yo vi en lo físico cómo fue transformada su cara para la gloria de Dios. En la esfera emocional, muchas veces la falta de perdón impide que una persona sea sanada. Entonces es muy importante que antes de orar por la sanidad, veamos si esa persona tiene un problema de falta de perdón o si no ha recibido al Señor como Salvador. Es importante. También vemos el área mental. Yo estaba escuchando a una doctora en el área, ella es una mujer que trabaja en el área científica y ve toda la situación de los nervios, de la mente, y dice que han llegado a la conclusión que las personas que están recluidas en esos sanatorios mentales, que no necesitan medicamento, que llegaron a esa situación por algo equivocado que hicieron. Y ellos, a veces las personas bipolares, muchas personas con diferentes situaciones mentales, y lo que necesitan es alguien que les esté hablando la palabra. Necesitan 63 días donde 21 y 21 y 21 días de hablarles positivo, de llevarlos a través de la palabra de Dios, y van a ver que la mente de esa persona va a ser sanada. Y en la esfera demoníaca, a lo mejor esa persona tiene alguna maldición y necesita de liberación, y tenemos que ver que esa persona tenga una cita, no lo deje ir así nada más, haga una cita. Si tú no sabes liberar, ve con una persona que sabe. Y hay que hacer la cita. Tenemos que orar que Dios traiga sanidad. Vamos a 1 de Pedro 4:10. 1 de Pedro 4:10 dice, cada uno ponga al servicio de los demás el don que ha recibido, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Y qué sigue? Ya después de que hicimos todo lo que debíamos de hacer para que esa persona reciba una buena oración, después le damos gracias a Dios por el milagro. Gracias, Señor, porque tú vas a hacer ese milagro. Y vamos a poner nuestra fe en acción y vamos a prepararnos para orar por la gente. Cada domingo yo le pido a la gente que vengan en ayuno porque Dios se va a manifestar su gloria a través de nosotros, y me gusta que todos los que van a orar vengan en ayuno, todos los que van a ministrar vengan en ayuno. Vamos a dejar a este momento esta lección y continuamos la semana próxima. Por su atención, muchísimas gracias. Sean bendecidos, Padre Celestial. Señor, que esta palabra quede grabada en sus corazones, que traiga fruto y mucha sanidad. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y ciertamente Dios no dijo que si tú le recibes ya no ibas a tener problemas. Por el contrario, el enemigo va a tratar de traerte problemas y dificultades para que tú te desanimes en tu caminar con Dios y digas, no, mejor yo ya no quiero de esto. Y Dios quiere que tú, al contrario, construyas tu fe y seas discipulado en la palabra, vayas a la jornada, vayas a un encuentro retiro, vayas a las escuelas, y nunca dejes la formación, nunca dejes de estudiar, nunca dejes de formarte, porque Dios va a usar tu vida para traer conocimiento a otros que no lo tienen.
La conclusión con respecto al aguijón de Pablo es que aunque nosotros no podemos saber con toda seguridad exactamente lo que el aguijón, luego después de eso continuamos diciéndole que crea en su sanidad. El aguijón en la carne del apóstol Pablo. Vamos a ver lo que la Biblia enseña. En la página 100 tenemos: los judíos determinaron matar a Pablo poco después de su conversión. Pablo se unió a los creyentes. Él sufrió oposición por Satanás. Él sufrió oposición por los judíos en una chusma. Él fue expulsado a Antioquía en Pisidia. Él fue asaltado y expelido de Iconio. Él huyó de Listra y de Derbe, donde él fue apedreado y dejado como muerto. Él estaba disputando continuamente con los hermanos falsos. Él fue rendido y encarcelado en Filipos. Él fue agredido y expelido a Tesalónica. Él fue agredido y expelido de Berea. Él fue agredido en Corinto. Él fue agredido en Éfeso. Hubo un complot contra su vida por los judíos. Él fue agarrado por los judíos y agredido, probado en la corte 5 veces y sufrió otras penalidades. Él tuvo naufragios, pero el aguijón de la carne, muchas veces nosotros recibimos al Señor como Salvador y pensamos que todo va a ser color de rosa. ¿Por qué debemos de discipular a toda la gente que viene a Cristo? Porque se dan por vencidos y se alejan de Dios cuando vienen los problemas y las dificultades. Continuamos con los capítulos 12, 13 y 14. Capítulo número 12, el aguijón de la carne. Veamos la promesa de sanidad para reivindicar. Dice Isaías 19, 22. Isaías 19, 22. Se convertirán a Jehová, quien atenderá sus súplicas y los sanará. Quiere decir que la gente tiene que entrar a Cristo. Sí, el deseo de Dios es sanar, pero la sanidad más hermosa es primero la espiritual. Primero le compartimos de la palabra, que reciba a Cristo Jesús como sanador. Y lo era, si usted fue enseñado que era una enfermedad, tenga en la mente lo siguiente: el aguijón de Pablo produjo lo que era y de quién era y por qué fue permitido: para prevenir el pecado, para cumplir la profecía, para proporcionar fuerzas, para lo que él hizo y cómo fue manifestado el Señor en su vida. Quiere decir, Pablo sufrió porque él era un asesino de cristianos, pero en su corazón él pensaba que estaba haciendo lo bueno. Y él recibe a Jesús, se le aparece en una visión y este hombre queda ciego. Y él dijo: pues si este es Cristo, perdóname, si yo te estaba persiguiendo.